Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos mis hermanos testigos de Jehová. Vamos a continuar con el tema del Espíritu Santo en la quinta parte. Vamos a esperar que vayan incorporándose todos los hermanos, se vayan conectando en esta directa. El tema que vamos a hablar es acerca del Espíritu Santo. Un tema muy interesante. La vez pasada estuvimos hablando de algunas personificaciones o prosopopeyas que se le aplican al Espíritu Santo. Y también estuvimos hablando de los títulos que se le omiten al Espíritu Santo. Hoy el tema será acerca de la gramática o morfología griega que utilizan los detractores y los apologistas trinitarios. Este tema va a ser muy interesante, va a ser uno de los mejores temas dentro del tema del Espíritu Santo. Esta es la quinta parte del Espíritu Santo. Si es algo impersonal o es una persona. Así que en las redes sociales, en los libros de literatura que vemos en internet, en los medios de difusión, en YouTube, en el mismo Facebook, los libros en PDF como el diccionario, por ejemplo el diccionario de Vine, que está en PDF o hoja impresa. Cuando vamos al diccionario de Vine, de William Vine, utiliza la gramática griega para ejemplificar en el Espíritu Santo la personalidad. Bueno, vemos ya 4 personas están conectadas. Un saludo para Jehová mi fortaleza, José Montoya, Ana María. Un saludo para Bella Esmeralda. Vamos que vayan conectándose poco a poco los hermanos. Bueno, quizás hay algunos hermanos que estén predicando, otros quizás estén cenando, otros están haciendo mandados, otros no han llegado del trabajo, pero lo importante es que el video se va a quedar plasmado. Hoy vamos a hablar acerca de la gramática y sus derivados en el griego koiné, en la morfología sintáctica del griego koiné. Compartan este video en todos los grupos. Estos videos están haciendo muy efectivos para los detractores. Hay muchas personas que me han escrito, principalmente los hermanos que dicen que le ha ayudado mucho y han tomado nota acerca de estos temas didácticos. Así que vamos a ir esperando que los hermanos se vayan incorporando de este tema. Bueno, los textos muy usados por los trinitarios para ejemplificar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y que tiene personalidades mediante la gramática griega. ¿Y por qué decimos eso? Porque a veces la gramática se utilizan pronombres personales, pronombres demostrativos, pronombres relativos, para indicar una personalidad, en algunos de los casos. En el caso del español existen 3 géneros, o sea, género masculino, género neutro y género femenino al español. Cuando nos referimos a masculino, nos estamos refiriendo casi siempre en la gramática española, nos estamos refiriendo a personas. Y cuando el artículo o el pronombre el acentuado casi siempre se lo aplica a personalidades. Cuando vamos al femenino, a veces el femenino se lo aplica en el caso de las hembras. Y el neutro casi siempre al español significa algo que no está claro, como cosas inanimadas, abstractas y impersonales. Entonces, eso es lo que vamos a tratar nosotros. O sea, el género masculino y el género neutro. No vamos a utilizar el femenino porque los católicos y la iglesia protestante
ellos afirman de que el Espíritu Santo se le aplica pronombres personales o pronombres demostrativos para identificar lo masculino del Espíritu. Porque así también, tanto al Padre y al Hijo, se le aplica el género masculino. ¿Es cierta esta afirmación? Bueno, para saber la verdad, debemos de ir al griego. Debemos saber un poco de gramática. Debemos saber lo que es el número, el género y el caso, en lo que tiene que ver con la morfología griega sintáctica. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Un saludo para Diana, Marcela y Luis Rey del Jesús también. Un saludo para todos ustedes que se están incorporando en esta directa. Compartan este video, un video muy interesante, principalmente para los trinitarios y para nosotros también. Un saludo para Sergio Torres y Luis Rey de Jesús. Ahora, como habíamos dicho, o como yo había dicho, la gramática, en el caso de los trinitarios, se presta para identificar una personalidad. Y para eso voy a comenzar con el diccionario de William Vine en la sección Espíritu Santo. En la sección Espíritu Santo vamos a ir buscando en la sección Espíritu. Lo pueden corroborar en la página 348 a la página 350. Vamos a poner la cámara. Bueno, ya estamos en presencia del diccionario Vine, como habíamos dicho, a priori. Y en la página 350, en la sección Espíritu, aquí lo pueden ver, dice: la personalidad del espíritu queda destacada a expensa del estricto procedimiento gramatical. Cita Juan 14:26, Juan 15:26, Juan capítulo 16, versículos 8, 13 y 14. Donde el pronombre enfático ekeinos, el acentuado, se usa del espíritu en género masculino, en tanto que el nombre neuma es neutro en griego y que la palabra correspondiente en arameo, la lengua en la que el Señor probablemente habló, es femenina, ruach. Y aquí pone ruach, que es espíritu en el idioma hebreo. Entonces, el pronombre enfático ekeino, dicen los trinitarios, el acentuado se usa al Espíritu Santo de género masculino, indicando una personalidad. Muy bien. Ese es el primer argumento a analizar. Quizás para un testigo de Jehová se encuentra con estas personas que conocen el idioma, porque no son, este tipo de personas no son muy corrientes. Son personas que son estudiadas de seminarios del idioma griego. Quizás para un testigo de Jehová le sea difícil responder, porque ahí cita Juan 14:26, lo vamos a buscar. Vamos a utilizar como siempre la interlínea trinitaria, palabra por palabra, y vamos a buscar Juan 14. Vamos a ver aquí. Vamos al texto. Vamos a presentar aquí. Vamos a buscar el texto en sí para el pronombre demostrativo ekeinos. Entonces el texto en sí está en Juan 14:26. Vamos a buscar aquí Juan 14:26. Y vamos a señalar
la palabra griega que ellos utilizan para decir que el Espíritu Santo es una persona. Dice: pero el defensor, el Espíritu, el Santo, el que enviará el Padre en el nombre de mí, aquel vosotros enseñará. Aquí aparece el pronombre demostrativo enfático, ekeinos. O sea, ese pronombre que vemos ahí, ekeinos, está en género masculino porque tiene una ómicron en el idioma griego y una sigma, cuya desinencia final lo hace masculino. Entonces este pronombre es de tercera persona y se declina como el artículo o indica lo que está más cerca de la persona a quien realmente se habla. Entonces el demostrativo de este término griego enfático está demostrando, según los trinitarios, que el Espíritu Santo es una persona, o sea, el que enviará el Padre o aquel que enviará el Padre. Aquí podemos ver realmente. Vamos a utilizar, como siempre, la pizarra y quiero escribirle este término un poco más grande para la persona que no pueda ver. Así que el término ekeinos, por ejemplo, el término ekeinos se escribe así: ekeinos. Una epsilon, una kappa, una epsilon, una iota, una ni, una omicron y una sigma. Y tiene un acento circunflejo arriba. Ekeinos, que puede traducirse como aquel, ese o este. Ahí está. Aquel, ese o este. Ekeinos. Pero lo curioso sobre Juan 14:26, el término ekeinos no solamente se le aplica a personas, sino también se le aplica a cosas impersonales, y vamos a utilizar la misma interlineal trinitaria para darle la respuesta a estos extractores trinitarios. Un saludo para Vicky, Rubí Brenes y Ana Bárbara también, un saludo. Entonces, volviendo al texto, vamos a buscar Mateo capítulo 14, verso 1. Compartan este video a todos los grupos posibles y personas que ustedes conozcan. Aquí si vamos a Mateo, vamos a ver aquí. Mateo 14:1 dice el texto: en aquel tiempo oyó Herodes. Aquí vemos que el término ekeino está modificando a tiempo, o sea, Cairo, en ekeino tu Cairo. Aquel tiempo, ekeinos tu Cairo. Así que se está hablando de aquel tiempo. La pregunta sería para los trinitarios: si este pronombre demostrativo de tercera persona enfático y está en caso dativo porque tiene una ni y una omega finalmente y una iota suscrita abajo, entonces podemos entender que el campo es una persona. Y porque keinos también se puede traducir el acentuado, como se traduce en Juan 14:26, el texto que hemos analizado ahora mismo. Entonces entendía el escritor Mateo que el campo es una persona. Así que el pronombre demostrativo de género masculino no solamente se le aplica a personas, sino a cosas impersonales. Y vamos también a analizar la gramática de William Vine, que es esta gramática Aprende el griego del Nuevo Testamento. O sea, un manual para uno aprender sin maestro, una gramática, un libro de lecciones a la vez, gráficas, tablas, diagramas, para aclarar el mejor concepto. O sea, como principiante, y empezará por aprender el alfabeto griego. Así es como dice esta gramática Aprende el griego del Nuevo Testamento con William Vine. Eso lo vamos a analizar. Entonces, habíamos dicho aquel campo. Otro texto donde el pronombre enfático se le aplica a cosas impersonales
Si vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 51, vamos al 11:51, dice, y esto por sí mismo, aquí pueden ver, y esto por sí mismo no dijo, sino sumo sacerdote siendo del año aquel. Vamos a ver aquí. El año aquel. Enaitu ekeinu. Aquí el pronombre demostrativo está en caso genitivo, complemento circunstancial, complemento de nombre, y que lo acompaña el término eniautu, que está también en caso genitivo. Pero también se puede traducir el año acentuado. Entonces, es el año una persona porque se le aplica el pronombre demostrativo enfático de tercera persona. Entonces, los trinitarios están manipulando la gramática griega del griego koiné del Nuevo Testamento. Están manipulando como lo hacen en Juan 14:26, donde que aquel que enviará el Padre, que es el Consolador, el Parácletos. Otro ejemplo es el que vamos a encontrar en Hebreos, el libro de Pablo. Vamos a Hebreos, pero vamos a ver en el capítulo 4, verso 11. En el 4:11 dice, esforzándonos o forzáramos, pues entrar, dice el verso 11, a aquel reposo. Aquí aparece el keine en femenino acusativo. Y aquí aparece reposo. Catapausin es este término. ¿A qué reposo? Entonces reposo es una persona porque se le aplica el pronombre demostrativo en femenino. Entonces, indiscutiblemente, el argumento de los trinitarios queda completamente refutado. Entonces, ustedes pueden notar la torcedura que hacen los trinitarios. O sea, la gramática es manipulable. La gramática no se puede utilizar tanto para los testigos de Jehová y los trinitarios para afirmar de que el Espíritu Santo es una persona o algo impersonal, y eso lo vamos a analizar también mediante la gramática. Hay algunos testigos de Jehová, nuestros hermanos, que cometen el error de utilizar el neutro para indicar que el Espíritu Santo es algo impersonal, y no lo es así. La gramática no se puede utilizar. Hay que buscar otros argumentos externos para demostrar que el Espíritu Santo es algo impersonal. Entonces, el pronombre demostrativo enfático, ekeino, el trinitario no puede utilizarlo. ¿Por qué razón? La palabra espíritu en muchos de los casos es tu neuma, o sea, el espíritu. Y neuma, este término, vamos a dibujar el término neuma en la pizarra para que ustedes se vayan familiarizando en la gramática. Vamos a escribir, por ejemplo, tu neuma, ahí está, tu neuma. Esto es un artículo determinado neutro, o sea, es neutro. Y este sustantivo es neutro. Así que los trinitarios no pueden utilizar el pronombre demostrativo enfático, aquel, ese o este o el acentuado, para indicar personalidad al Espíritu Santo, cuando realmente solamente nosotros como testigos utilizando tu neuma ya están refutados, porque es un neutro. La pregunta sería, ¿es el Espíritu Santo de género neutro o de género masculino? Así que la gramática no se puede utilizar. O sea, el testigo de Jehová no puede utilizar primeramente tu neuma para demostrar que el Espíritu Santo es algo impersonal,
porque entonces ellos van a utilizar el pronombre demostrativo enfático skeinos, y así queda hecha por tierra nuestro argumento. Entonces, la gramática nosotros no la vamos a utilizar para atacar, como ataque. No, tenemos que dejar que los trinitarios utilicen el masculino, el género masculino, para indicar personalidad al Espíritu Santo, y nosotros mostramos el neutro para neutralizar y contrarrestar ese argumento como objeción, utilizando tu neuma. Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, vamos a verlo aquí en el mismo texto griego. Vamos a buscar Juan 14, 17. Juan 14, 17. Para que ustedes vean cómo se escribe también el neutro, aunque yo escribí, pero bueno, siempre es bueno respaldarlo con las escrituras griegas. Juan 14, 17. Aquí dice tu neuma. Aquí lo pueden encontrar. Tu neuma tes aleseías, el espíritu de la verdad. Neuma. Artículo neutro y sustantivo neutro. Si los trinitarios utilizan el pronombre demostrativo enfático, entonces ustedes utilizan el neutro. Pero mientras tanto no pueden utilizar el neutro como ataque a los trinitarios. Entonces, se ha demostrado la inconsistencia de los trinitarios al utilizar el pronombre demostrativo enfático para demostrar una personalidad, y eso es incierto. Un saludo para Ángel Álvarez y para Nagai Cortés. Seguimos analizando. Ahora, en Juan 15, 26 y Juan 16, 7 se utiliza el término que los trinitarios utilizan, es ho parácletos. Parácletos es un adjetivo verbal cuya desinencia es omicron sigma en el idioma griego. Voy a escribirle nuevamente. Vamos a escribirlo. Vamos a utilizar la pizarra y vamos a copiar este adjetivo verbal, el parácletos, o sea que es ho parácletos. Así es, ho parácletos es un adjetivo verbal masculino. Ho parácletos se le aplica tanto al Padre y al Hijo, y se le aplica al Espíritu Santo. Se le aplica en Juan 15, 26 y en Juan 16, 7. Indicando personalidad. Pero realmente no puede indicar personalidad, porque este adjetivo verbal se la puede aplicar a cosas impersonales y a personas. ¿Por qué decimos eso? Ahora, si vamos a Juan 15, 26, vamos a volver al texto. Primeramente voy a escribir en la pizarra. Nos vamos a encontrar en la presencia de un pronombre relativo neutro. Y estamos hablando del pronombre, vamos a dibujarlo en la pizarra, ho, que tiene un espíritu áspero y un acento agudo. Vemos ahí, ho es un pronombre relativo neutro, no masculino, neutro. Ese dibujo que estoy escribiendo en la pizarra es el que vamos a encontrar aquí en los textos citados. Vamos a buscar en interlineal Juan 15, 26. Vamos a Juan 15, 26, donde el apóstol Juan habla del Espíritu Santo. En Juan 15, 26 dice de esta manera. Dice, cuando venga el defensor, ho parácletos, el cual yo enviaré a vosotros de parte del Padre, el Espíritu de la verdad. Aquí estamos en presencia de un pronombre personal, de primera persona, que es ego, que es yo.
Y después le sigue el espíritu de la verdad, el pronombre relativo, aquí lo vemos, el qué, neutro. Si ho parácletos está indicando personalidad porque tanto el artículo y como este adjetivo verbal están en género masculino, entonces sería incongruente y falaz de parte de los trinitarios al decir que es una persona que tiene personalidad cuando realmente el pronombre relativo neutro refuta a ho parácletos. Así que este pronombre relativo neutro que vemos aquí en la pizarra refuta a este adjetivo verbal ho parácletos. Entonces se dan cuenta realmente de la falacia que hacen los trinitarios al utilizar la gramática para su dogma doctrinal, que el Espíritu Santo es una persona. Ahora seguimos analizando acerca de la gramática, que no se puede utilizar la gramática tanto para género masculino y género neutro para aplicar o personalidad o impersonalidad al Espíritu Santo. Ahora, volviendo al tema, vamos, por ejemplo, al diccionario manual, voy a presentar algo curioso aquí. En la sección, por ejemplo, esto es para aprender griego. Vamos a buscar, por ejemplo, aquí, el artículo. El artículo, aquí vemos que en el griego existen 4 casos: nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Este masculino, vemos que ho es el masculino que se aplica a ho parácletos. Pero estuvimos observando que neutro, masculino, femenino y neutro, y número singular. Estamos hablando del singular, de los casos y el género del artículo. En el caso del neutro, que fue el que vimos, tu neuma es el nominativo y se traduce al español, a la lengua vernácula, al castellano, el, la y lo. Puede funcionar como el, como la y lo, pero siempre sigue siendo neutro. Aquí vemos el caso genitivo, o sea, tú, te, es tú. Dativo, to, te, to. Y acusativo, ton, ten y to. Lo curioso es que en el griego, el neutro, tanto el nominativo como el acusativo se escriben iguales. O sea, to, una tao y una omicron, con un acento agudo arriba. Tanto el acusativo como el nominativo. Un saludo para Erika y Dainier y Carlos Hidalgo también. Irving, un saludo, que se van conectando. Compartan este video, estamos hablando de la gramática, que no se puede utilizar la gramática para apoyar que el Espíritu Santo sea una persona o algo impersonal. Solamente los testigos de Jehová van a utilizar la gramática cuando realmente los trinitarios ataquen nuestra organización con su literatura, mostrando el género masculino. Nosotros entonces refutamos el argumento con el género neutro. Ahora, pasando la lección 2, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a buscar. Estamos ahora en pronombres demostrativos. Página 28. Pronombres demostrativos. Aquí está, pronombres demostrativos. Jutos, ekeinos. Y aquí está la tabla del singular, este o esta. Este pronombre demostrativo que ustedes ven ahí, tuto, lo van a encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 33. ¿Y por qué traigo esto a salvedad?
Porque muchos testigos de Jehová han cometido el error de utilizar Hechos 2:33 para decir que el Espíritu Santo es de género neutro. Y entonces es algo impersonal y no una persona. Vamos a buscar Hechos 2:33. Hechos 2:33. Cuando los 120 discípulos estaban en los aposentos altos. Entonces en el versículo 33 dice: a la derecha, así que Dios, habiendo sido enaltecido, y la promesa del Espíritu Santo, habiendo recibido de él, Padre, derramó esto. Aquí aparece el pronombre demostrativo neutro nominativo. Esto. Y esto no es este ni esta. Está indicando aquí el género neutro. Entonces un testigo de Jehová puede decir que el Espíritu Santo es algo impersonal porque tuto de género neutro, caso nominativo, está indicando impersonalidad cuando realmente no se puede utilizar. ¿Por qué razón? Por ejemplo, voy a decir algo, ¿no? Más directamente. Cuando vamos al griego, aparece un término que es para hijo. O sea, hiu es hijo, pero hay dos términos más para hijo, que es paidiu, y tecna o tecno. Tecno, que voy a escribirlo. Voy a escribir en pizarra. Vamos a escribir en pizarra el término hijo. Este término que he mencionado se escribe con una tau, una epsilon, una capa. Ajá. Se escribe así, tecno. Cuando es en plural, es tecna. Esto es hijo. Este sustantivo es de género neutro. Género neutro. Entonces, cuando un testigo de Jehová, tristemente, lo vamos a decir así, utiliza el género neutro, por ejemplo, tu neuma, para decir la impersonalidad del Espíritu Santo, y el pronombre relativo ho, como habíamos visto en el texto de Juan 15:26, Juan 14:17, aparece este pronombre relativo ho, o sea, el cual enviará al Padre. El argumento queda por tierra. O sea, el trinitario refuta completamente al testigo de Jehová. ¿Por qué razón? Porque tecna es neutro, es hijo. La pregunta sería, ¿son las personas neutros? ¿Los seres humanos son de género femenino o de género masculino? Y tecna, como había yo explicado, aquí lo pueden ver, tecna es de género neutro. Entonces, ¿son las personas o los hijos nuestros impersonales? No. Entonces, captan el punto. Están captando el punto porque realmente la gramática no se puede utilizar para aplicarle al Espíritu Santo como una persona o algo impersonal, porque entre los mismos testigos de Jehová y los trinitarios se refutan entre sí. La gramática no sirve. Cuando yo pasé el griego 1 y 2 con el profesor de la universidad, una de las preocupaciones mías era esa. Porque a veces el género masculino se lo aplicaba a cosas impersonales y a personas. Y porque el género neutro también se lo aplicaba a cosas impersonales y a personas. Y es que en el griego es así, no es como en el caso del español, que el masculino es a lo masculino. El género femenino es género femenino y el género neutro es género neutro. Eso cambia en el griego koiné y en el griego clásico, o jónico, dórico, ático, que son los distintos tipos griegos, como el moderno también. Ahora, cuando vamos a 1 Corintios, capítulo 20, verso 21, aparece otro término, neutro, que debemos tener cuidado, que algún trinitario no pueda utilizar, y estamos hablando de la palabra demonio. Vamos a escribirla.
la palabra, vamos a escribir la palabra daimonio. Así se escribe, daimonio. Ese sustantivo es de género neutro, no masculino, neutro. Y se le aplica a los demonios. Y los demonios en la Biblia son de género masculino. O sea, cuando se materializaban, o los ángeles se materializaban, nunca se materializaban en género femenino, sino en género masculino. Pero ahí, demonio es de género neutro. Entonces, ¿son los demonios impersonales? Eso es una pregunta que nos pueden hacer los trinitarios. Así que el término tecna, que es hijo, que es un sustantivo neutro, y demonio, que es otro sustantivo neutro, para demonio, no se puede utilizar porque ellos le va a decir de que si los hijos nuestros son impersonales o los demonios son impersonales. Y ahí queda completamente desenmascarado, ¿no? Nuestros argumentos. Entonces no se puede utilizar de esa manera. Ahora, volviendo al diccionario de Wine, en la sección espíritu. Vamos a la sección espíritu. Vamos a ver aquí en la sección espíritu. Y voy a traer a colación un argumento que utilizan los trinitarios. Ojo con este argumento. Y está en el diccionario de Wine, la página 350. Vamos a buscarlo. Bueno, para las personas que se están incorporando, ya habemos 30 en la directa. Diccionario de Wine, en la página 350, dice de esta manera. Dice de esta manera. El título pleno, con el artículo, delante tanto de neuma como de hayo, este adjetivo que es santo, y el uso recapitulador del artículo, el Espíritu del Santo, destaca el carácter de la personalidad. Y citan todos estos textos donde el término tu neuma, tu hayo, tanto el sustantivo y el adjetivo están antecedidos a un artículo, indicando personalidad. ¿Es cierta esta afirmación? Por ejemplo, vamos a buscar en la Biblia, interlineal, trinitaria, que vemos aquí palabra por palabra, de Irene Fuque y Gisela Trujillo. Un saludo para Chapa, también que está ahí en la directa. Entonces, vamos al texto. Vamos a buscar uno de los textos que menciona el doble artículo. Y voy a explicar bien sobre el doble artículo que quieren ejemplificar los trinitarios. Vamos a buscar, porque son muchos textos, vamos a buscar la palabra espíritu. Vamos a buscar los textos donde utilizan los trinitarios para afirmar de que el Espíritu Santo es una persona. Aquí están. Un ejemplo de ello lo vemos en Mateo capítulo 12, verso 32. Vamos a Mateo 12, 32. El verso 32, en interlineal. Dice de esta manera. Dice el texto, y cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del ser humano, el Hijo del hombre, será perdonado a él. Cualquiera, pero que dijera contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Aquí aparece neumatos, que está antecedido a este artículo, complemento circunstancial, que es caso genitivo. O sea, tu neumatos, pero después de neumatos le sigue el adjetivo hayo, que es santo, pero este adjetivo está antecedido a un artículo. O sea, el doble artículo, delante de espíritu y delante de santo. Ellos dicen que estos dos artículos están indicando personalidad, pero eso es un grave error gramatical de William Vine y de todos los gramatólogos que vemos por ahí en las redes sociales. ¿Por qué decimos que es un grave error? Porque
Se está ejemplificando ahí en el griego cuando un sustantivo le antecede a un artículo, seguido a un adjetivo que le antecede a un artículo. Eso se llama posición atributiva en el idioma griego. La posición atributiva se llama eso en el idioma griego. La posición atributiva no solamente se la aplica al Espíritu Santo. Hay otros ejemplos en la Biblia que vamos a presentar. Vamos a presentar 2 ejemplos. Yo tengo más de 30 ejemplos. Si quieren, alguien que me escriba por Messenger, particularmente, yo le puedo dar los ejemplos. Ahora, argumentos los trinitarios. Tanto neuma como haio, tanto sustantivo como adjetivo en el idioma griego, están antecedidos ambos con un artículo determinante indicando, según ellos, personalidad. Vamos a pagarle con la misma moneda, utilizando la gramática. Vamos a buscar ejemplos de cosas impersonales que también tienen un sustantivo y seguido por un adjetivo, y ambos están antecedidos por un artículo y no son personas. Son cosas impersonales, abstractas e inanimadas. Vamos a empezar buscando el texto de Mateo 25:41. Mateo 25:41. Mateo 25:41. Mateo 25:41. Vamos a encontrar un caso de posición atributiva, tanto de sustantivo como adjetivo. Mateo 25:41. Ya estamos en el texto y dice de esta manera. Dice, y hablando de las señales, ¿no? Jesús, y 2 de mí, los malditos, a él serán lanzados, ¿no? En el fuego eterno. Dice, el fuego eterno. O sea, el adjetivo aionion está antecedido a un artículo determinante neutro. Y fuego, que es pur, está antecedido a un artículo neutro. O sea, el fuego, el eterno. Tu pur, tu aionion. La misma estructura gramatical es el mismo ejemplo que aparece en el caso del diccionario de Vine en la página 350, hablando del título pleno con el artículo delante tanto de neuma como haio, indicando el carácter de la personalidad. Entonces está indicando el carácter de la personalidad aquí en Mateo 25:41. El fuego del eterno es una persona. El fuego es una persona porque tenga el doble artículo. Eso es un disparate. Es una falta de ética, es una falta de respeto a la morfología griega. Hasta dónde han llegado, fíjense, hasta dónde han llegado los trinitarios de manipular hasta la gramática para darle personalidad al Espíritu Santo, cuando realmente no la tiene. La gramática griega, y es necesario que ustedes sepan esto, no sirve para indicar que el Espíritu Santo sea una persona o sea algo impersonal. Hay que buscar otros textos, otras maneras de hacer razonar a un trinitario de que el Espíritu Santo es algo impersonal y no una persona. Entonces, hasta aquí hemos analizado que la gramática en el griego es diferente a la gramática, o sea, el castellano, y que no indica lo mismo. No indica lo mismo. Cómo realmente el Espíritu Santo se personifica. Se personifica. No se personaliza. Ahora, quiero traer a colación una Biblia que yo la tenía en incógnita, porque realmente el trinitario Juan Carlos Jorge, ustedes lo conocen, algunos de ustedes lo conocen, no se presentó al debate para analizar si el Espíritu Santo es una persona o algo impersonal. Entonces, voy a presentarles la Biblia que pone la palabra fuerza. La fuerza de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a poner, y es la Biblia de Good New Bible. Aquí vemos la nueva Biblia.
La Buena Nueva Biblia. Aquí la ven. Esta Biblia es trinitaria completamente. Vamos aquí. América, Sociedad Bíblica Americana, Nueva York. Y lo curioso de esta Biblia, porque no hay forma de cómo refutar esta Biblia, porque es una Biblia completamente trinitaria. En Génesis 1:2 dice en el texto, dice, and the Spirit of God, o sea, el Espíritu de Dios. Pero la nota crítica, aquí pueden ver que después de God hay una B. Y ustedes buscan la B, dice the Spirit of God, o sea, el Espíritu de Dios, o the power of God, o sea, el poder de Dios o la fuerza de Dios. La palabra power indica poder, fuerza, potencialidad. Así que el texto se puede traducir la fuerza de Dios o el poder de Dios. También lo podemos verificar. Vamos al libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel. El capítulo 2, verso 2. En Ezequiel 2 dice el texto, vamos a ver. Aquí en Ezequiel 2 dice el Espíritu de Dios, o sea, de God. Aquí vemos Espíritu de Dios. Pero en el versículo 14 del mismo capítulo 3 del libro de Ezequiel, ya no dice Espíritu, dice aquí en el 14, the power of the Lord, o sea, el Espíritu del Señor, o la fuerza del Señor, o el poder del Señor. Esta Biblia tiene más de 20 versículos o textos donde utiliza la expresión the power of God. The power of God. La palabra power, alguien que sepa inglés o que vaya a un diccionario enciclopédico de las lenguas inglesas al castellano, la palabra power, el primer concepto básico es poder, pero también significa fuerza. Así que la traducción trinitaria que he presentado aquí ha refutado contundentemente a todos los trinitarios. Y no es la traducción de Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. No es la traducción de los Testigos de Jehová. Esto es una traducción trinitaria de las Sociedades Bíblicas Americanas. Aquí la pueden comprar en Amazon. Creo que en la edición, si no me recuerdo, porque esto es una edición del año, les voy a decir, ser más exacto. Esta edición es del año, vamos a ver si encuentro la edición, es del año 1992, pero las otras ediciones pone en el mismo texto de Génesis 1:2, pone the power of God, la fuerza de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que la traducción de Nuevo Mundo no es incorrecta al traducir Ruach Elohim o Neuma Tuseo como el Espíritu de Dios por fuerza de Dios o poder de Dios. Así que ha sido un placer haber compartido con ustedes el análisis gramatical acerca si el género masculino o el género neutro identifica personalidad o impersonalidad en el caso del Espíritu Santo, y vimos que no es así. No es así. Así que los trinitarios no pueden utilizar la gramática, porque los trinitarios atacan mucho a los Testigos de Jehová, a nuestra organización, a la Watchtower, principalmente la traducción del Nuevo Mundo, y también critican mucho estas dos interlineales que vemos aquí. Interlineal griego, español por Westcott y Hall, mejor dicho, griego inglés, y el dialecto enfático Benjamin Wilson, basado en el códice Vaticano número 1209, o sea, griego inglés. Estas son las más criticadas, pero bueno, yo no las utilizo porque se prejuician mucho los trinitarios, entonces empiezan a ofender, a hacer descalificaciones por debajo. Entonces, un saludo para Isai Álvarez, René Torres, Hugo Peña, Liz Julio, que están conectados en esta
directa y seguiremos sacando videos acerca de los temas doctrinales en contra de la cristiandad. Que tengan una feliz noche, un feliz día y hasta luego en un próximo video desenmascarando a los trinitarios sobre el tema del Espíritu Santo. Hasta luego.